El adinerado le propuso a la camarera acompañarlo, ya que le preocupaba que se quedara congelada en la parada del autobús. Le advirtió que no podía permanecer allí porque se iba a helar. Al alzar la mirada, Sofía se vio sorprendida por la presencia de una voz masculina que rompió la quietud de la noche cubierta de nieve. Un caballero distinguido, ataviado con un sobretodo de lana de tono oscuro y un traje impecable, la miraba con auténtica inquietud. Los ojos marrones reflejaban una sensación acogedora que chocaba con la gélida atmósfera del invierno en Madrid. Al contestar, ella dijo que se encontraba bien y se abrazó con más fuerza a sí misma. El traje gris con toques amarillos del local no era suficiente para resguardarse del intenso frío, mientras sus pies descalzos se posaban sobre la nieve amontonada en la parada del autobús. Él reiteró su preocupación, despojándose del abrigo de inmediato. ¿Me acompañas? No se trataba de una consulta. Al extender su abrigo hacia ella, Alejandro Mendoza percibió los escalofríos que le recorrían. Después de abandonar una aburrida reunión de trabajo, la vio allí, esperando sola. Algo en su mirada vulnerable lo impactó profundamente. Aunque agradecida, Sofía protestó, «Ni siquiera sé tu nombre», mientras aceptaba el abrigo. El calor que emanaba de su cuerpo y el perfume masculino que impregnaba el aire la rodearon al instante. Sofía Herrera respondió, observando detenidamente su rostro. Alejandro la interrumpió, indicando hacia su lujoso Rolls Royce negro estacionado en la calle, mencionando que el autobús no llegaría pronto debido a la nevada. «Puedes contar con mi conductor para trasladarte a cualquier destino que requieras». Sofía se encontraba indecisa. Había oído muchas historias sobre mujeres que depositaron su confianza en hombres adinerados y el desenlace fue negativo. Sin embargo, algo en este caballero era distinto. La autenticidad de su inquietud era evidente, sin ningún tipo de doblez. Ella inquirió directamente, «¿Cuál es la razón de tu ayuda?». Por un instante, Alejandro guardó silencio mientras contemplaba cómo la nieve se iba amontonando en su melena dorada. ¿Por qué es importante que nadie se encuentre solo en una noche como la de hoy? En el camino hacia Lavapiés, Sofía compartió acerca de su empleo en el restaurante de lujo, mencionando las largas horas que trabajaba para mandar dinero a su madre en Caracas. Alejandro se encontraba cautivado, no solo por la narración, sino por la fuerza que emanaba a pesar de las situaciones. Al llegar frente al edificio, ella le preguntó, «¿Y tú? ¿Cuál es tu ocupación?». Contestó de forma ambigua, mencionando que trabaja en la empresa de su familia. No hay nada más gratificante que preparar alimentos para alegrar a los demás. Esa noche, Sofía mostró su primera sonrisa. «Agradecimiento, Alejandro. De veras». Él le pidió que se quedara con el abrigo cuando ella quiso devolvérselo. «Mañana me acercaré al restaurante para recogerlo». Al día siguiente, Alejandro se presentó en la parrilla dorada a la hora de la comida. Mientras Sofía se encontraba ocupada atendiendo a los clientes en su característica forma eficaz, su labor se interrumpió al avistar su entrada. Él mencionó que venía por su abrigo con una sonrisa. Ella asintió, pero ninguno de los dos se apresuró a realizar el intercambio. Además, Alejandro comentó que también había venido a almorzar. «¿Cuál es tu sugerencia?». En las semanas siguientes, Alejandro empezó a frecuentar el lugar con asiduidad. Siempre solicitaba la mesa en la esquina y aguardaba pacientemente a ser atendido por Sofía. Las charlas que tenían iban más allá de simplemente anotar el pedido. Sofía compartió con entusiasmo acerca de su hermano Carlos, quien se dedicaba a la ingeniería y era motivo de gran orgullo para ella. Alejandro mencionó la presión que sentía al dirigir un gran negocio que en realidad nunca había deseado. En una conversación vespertina, reveló que su madre tenía planes detallados para su porvenir, incluso en cuanto a su futura pareja. Interrogó Sofía mientras le añadía más café, «¿Cuál es tu deseo?». Él confesó, sin apartar la mirada, que por vez primera se encontraba sin saberlo. «Sin embargo, tengo claro que estas comidas son el punto culminante de mi jornada». Desde la ventana de su despacho de alto cargo, María Elena Mendoza contemplaba a su hijo. Durante la semana pasada, Alejandro tuvo que anular 3 reuniones clave, y sus colaboradores estaban faltando con regularidad por las tardes. Durante la reunión familiar,
Le comentó a Alejandro que Isabela Vázquez había preguntado por él el día anterior. El padre muestra interés en avanzar con rapidez en los proyectos. Alejandro, mientras cortaba la carne con brusquedad, le contestó a su madre que no existen proyectos que requieran prisa. A lo que ella respondió afirmativamente. Concretar la unión con Isabela fortalecería nuestra presencia en el sector venezolano. Tomó una decisión astuta. ¿Y si prefiero no ser astuto? María Elena lo analizó con mirada perspicaz. ¿Existe alguna información importante que deba tener en cuenta, Alejandro? En el diminuto piso de Sofía en Lavapiés, aquella noche, ella enseñaba imágenes de su familia. El aroma de las arepas recién preparadas impregnaba la cocina, y Alejandro se encontraba más cómodo que en su lujosa residencia en La Moraleja. Sofía presentó a Carlos, señalando una imagen de un joven con una sonrisa radiante. Aunque es el hermano menor, destaca por ser el miembro más astuto de la familia. Antes de que todo se volviera complicado, cursó su carrera de ingeniería en Buenos Aires. Con manos temblorosas, Alejandro capturó la imagen. La cara que observaba desde el documento era totalmente reconocible. Carlos Herrera, su gran amigo de la época universitaria, que había desaparecido de forma enigmática 5 años atrás. Alejandro, ¿te encuentras bien?, inquirió Sofía al percatarse de su súbita palidez. Al alzar la mirada, observó por vez primera la similitud en la mirada de los dos hermanos. Claro, falsificó, entregando la fotografía con delicadeza. Recuerdo a alguien que conocí en el pasado, cuyo mundo interior se desmoronaba. Me recuerda a esa persona. Carlos Herrera, el amigo que tanto tiempo había estado buscando, resultó ser el hermano de la mujer de la que estaba empezando a enamorarse. Alejandro conocía con precisión la razón de la desaparición de Carlos. Esa noche, Alejandro no logró conciliar el sueño. Recorrió su enorme casa sin nadie, evocando todas las charlas que compartió con Carlos durante su etapa universitaria en la ciudad de Buenos Aires. Había escuchado de su amiga sobre su hermana mayor que laboraba en España, enviaba dinero a su hogar y era su heroína particular. Jamás hizo referencia a su apellido en su totalidad. Jamás mencionó los pormenores de la desgracia que había provocado la separación en la familia. En ese momento, todo cobró lógica. Todo resultó ser una terrible pesadilla. Al llegar temprano a la oficina, el asistente de Alejandro lo recibió con la noticia de que su madre lo aguardaba en la sala de juntas. Sin decir una palabra, Alejandro se retiró a su despacho. Requería un espacio para asimilar la información. ¿De qué manera le comunicaba a Sofía que estaba familiarizado con Carlos? ¿De qué manera podría comunicarle que la desaparición de su hermano se relacionaba con elecciones comerciales tomadas por su propia familia? Al atardecer, como de costumbre, se presentó en la barra brillante. Sofía, con inquietud, comentó sobre su aspecto al servirle su café de siempre. Expresó con gratitud y una sonrisa fingida. ¿De veras? ¿Qué te sucede? Alejandro anhelaba sincerarse con ella, aunque le preocupaba cómo reaccionaría. Tenía miedo de quedarme sin ella antes de comprender por completo la situación. Solamente asuntos laborales, falsificó. No hay problema sin solución. En las semanas siguientes, Alejandro se dedicó a investigar de manera discreta lo sucedido con la familia Herrera. A medida que pasaba el tiempo, se aproximaba cada vez más a Sofía, como si cada instante compartido fuera efímero. Esa noche, la llevó al Museo del Prado, que tenía un horario extendido debido a una muestra especial que se estaba llevando a cabo. Recorrieron las creaciones de Velázquez y Goya, y Sofía se impresionó al ver las meninas. Jamás presencié algo semejante, murmuró ella. ¿De verdad? Trabajo durante 12 horas diarias, Alejandro. Visitar museos no encaja del todo en mis planes de tiempo ni de gastos. Se sintió tonto al suponer que todos tenían acceso a las cosas que él daba por sentado. Lo siento, no consideré. No pidas perdón, lo detuvo ella, agarrando su brazo. Agradezco tu gesto de acompañarme. Resulta asombroso contemplar el mundo desde tu perspectiva. En una terraza exclusiva de un hotel en el corazón de la ciudad, disfrutaron de una cena a la luz de las estrellas con Madrid desplegándose ante sus ojos. Sofía, maravillada por las luces de la ciudad,
preguntó. ¿Es esto verdadero? ¿Cuál es tu intención? Esto. Somos nosotros. Un caballero como tú junto a una dama como yo. Alejandro apartó su copa de vino y se inclinó en su dirección. Sofía, evita expresarte de esa manera. ¿Quién eres tú? Soy una mesera de Venezuela que reside en un piso de 20 metros cuadrados, interrumpió ella. Posees un conductor que seguramente recibe un salario superior al mío. En cambio, tú atesoras algo que jamás he poseído, contestó él, mientras tomaba su mano. Tienes un propósito. Conoces con precisión la razón por la que te despiertas cada día y por qué te esfuerzas tanto en tu trabajo. Estoy solo. Mi existencia es real. Sofía observó detenidamente su rostro iluminado por la tenue luz de las velas. ¿Es realmente negativo ser una persona adinerada? No conocer tu verdadera identidad al despojarte de todo lo demás es perjudicial. En los días siguientes, Sofía le mostró su universo. Prepararon arepas en la diminuta cocina al ritmo de canciones de Manu Chao y Jessie y Joy. Alejandro quiso brindar asistencia, pero su habilidad manual dejaba mucho que desear. Sofía, entre risas, se colocó detrás de él para dirigir sus movimientos. Es importante conectarse con la masa en lugar de resistirse a ella. La proximidad los llenó de emoción eléctrica. Alejandro se volvió despacio, encontrándose frente a frente, inhalando el aliento del otro por un instante. Sofía le murmuró a él, pero se retiró con nerviosismo. Las arepas están a punto de quemarse. En aquella noche, al cenar de forma sencilla en el reducido sofá del piso, Alejandro experimentó una felicidad sin precedentes. Sofía, acurrucada junto a él, le preguntó en qué estaba pensando. Él expresó su deseo de que la noche no acabara. Sofía le sugirió que no la diera por finalizada, mirándolo a los ojos. En esta ocasión, al darse un beso, ninguno de los dos se separó. Mientras tanto, María Elena había iniciado su propia indagación. Decidió contratar a un investigador privado para vigilar a su hijo, y los informes la llenaron de preocupación. Durante el almuerzo en el club, le consultó a Isabela Vázquez: «Mi hijo está dedicando su tiempo a una camarera». «Los hombres ocasionalmente precisan vivencias», contestó Isabela con desprecio. «No obstante, siempre vuelven a su lugar de origen». María Elena susurró con tristeza: «Él no es mi hijo. Alejandro tiene un exceso de sensibilidad. Siempre ha sido así». Esa tarde se presentó ante Alejandro en su despacho. «Debemos tener una conversación. Si se trata de Isabela, ya te mencioné que...». «Es precisamente acerca de Isabela», intervino su madre. «En cuanto al porvenir de esta compañía. En cuanto a la situación en la que estás poniendo en peligro todo por un antojo». «No se trata de un antojo. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la situación?». María Elena soltó una risa amarga al escuchar a Alejandro, quien parecía desconocer por completo el significado del amor. «Estás familiarizado con la conveniencia, la planificación estratégica y la importancia de la responsabilidad en el ámbito familiar. Quizás sea el momento adecuado para adquirir nuevos conocimientos. ¿Acaso a expensas de arruinar todo lo que tu padre y yo hemos construido con tanto esfuerzo?». Alejandro se puso de pie de repente desde su escritorio, con una mirada llena de determinación. «No permitiré eso. Mamá, no es necesario que consientas nada. Me encuentro en la etapa adulta de la vida. Has sido designado como el sucesor de un gran imperio. Esa persona ya no pertenece a nuestro entorno. Por lo tanto, es posible que tampoco encaje en tu mundo». María Elena se sintió congelada frente a la amenaza que se insinuaba. «Alejandro, si continúas en esta dirección, llegarás a un punto en el que tendrás que tomar una decisión entre ella y tu familia. No es posible tener las dos cosas a la vez». Esa noche, Alejandro arribó al piso de Sofía más tarde de lo acostumbrado. De inmediato percibió su nerviosismo. «¿Qué sucedió?». «Nuestra madre está al tanto de nuestra situación». Sofía experimentó una sensación de hueco en su vientre. «¿Y qué sucede?». «Y su felicidad brilla por su ausencia». «¿Te ha tomado por sorpresa?». Tiró su cuerpo en el sofá y se tapó la cara con las manos. «Sofía, hay aspectos de mi familia,
de mi entorno que no logras comprender. No se trata únicamente de discriminación social. La situación es más compleja. Entonces, descríbemela. Él la observó con anhelo de poder confesarle todo acerca de Carlos, los oscuros asuntos del grupo Mendoza y los secretos que lo consumían internamente. Es imposible para mí. Aún no. Sofía se sentó a su lado y agarró sus manos. Si consideras que esto resulta demasiado complejo para ti, Alejandro, de ninguna manera. Interrumpió el acto de cariño besando sus manos y le pidió que no expresara esas palabras. Eres la única cosa sencilla y auténtica en mi existencia. No me instes a abandonar esa idea. Mientras Alejandro rodeaba a la persona en sus brazos, era consciente de que su tiempo se estaba acabando. Pronto se verá en la encrucijada de optar entre la sinceridad y el amor, y le preocupaba no poder mantener ambos. El informe detallado fue entregado por el investigador privado a María Elena en la mañana de un martes. Mientras leía en silencio, su rostro se volvía más serio con cada hoja que pasaba. ¿Puede confirmarme si esta información es correcta?, inquirió, indicando una parte en particular. Absolutamente, señora Mendoza. Sofía Herrera es la hermana de Carlos Herrera, quien estuvo implicado en el asunto de la compañía de la familia en Venezuela hace 5 años. De repente, María Elena dio un portazo al archivo. La perfecta y aterradora conclusión del círculo estaba llegando. El hijo no solo se había enamorado de una camarera, sino también de la hermana del individuo que había intentado acabar con la empresa Grupo Mendoza. Por favor, averigüe más acerca de la desaparición de Carlos Herrera y descubra qué información posee ella acerca de las actividades comerciales de su familia. Esa tarde, María Elena arribó a la parrilla dorada en pleno ajetreo de la jornada. Mientras transportaba los platos hacia una mesa, Sofía divisó a la distinguida dama aguardando en la entrada. Algo en su apariencia le resultó reconocible. Sofía se acercó y preguntó si podía brindar asistencia. María Elena, con una sonrisa fría, confirmó si era Sofía Herrera. Mi nombre es María Elena Mendoza y soy la mamá de Alejandro. El corazón de Sofía dio un vuelco por un instante. Oh, señora Mendoza. ¿Lo apetece que lo prepare una mesa? Quisiera tener una charla en privado. Tomaron asiento en la mesa del rincón, la misma que Alejandro solía ocupar para almorzar diariamente. María Elena observó a Sofía detenidamente, evaluándola con detenimiento. Su belleza supera mis expectativas, mencionó. Comprendo el encanto. María Elena intervino para proponerle a la señora una alternativa para resolver la situación de manera digna y con una compensación financiera. Un intenso calor ascendió por el cuello de Sofía. Mi persona no está disponible para ser adquirida. Cada persona tiene un valor, cariño. Se cuestiona si posee la astucia necesaria para llevar a cabo negociaciones. María Elena extrajo de su bolso el portafolio que guardaba el estudio. ¿Conoce mi verdadera identidad? ¿Conoce la ocupación de la familia de mi hijo? ¿Asuntos comerciales?, contestó Sofía con cierta incomodidad. El Grupo Mendoza, una de las agrupaciones empresariales más influyentes de América Latina. Hace 5 años, compramos una empresa familiar de pequeño tamaño en Venezuela, conocida como Herrera Industries. Sofía palideció repentinamente. No hay forma de que eso suceda. Carlos, su hermano, llegó a la ciudad de Buenos Aires en busca de equidad. Deseaba recuperar lo que creía que le pertenecía. Entabló amistad con el hijo. Seguramente como parte de su estrategia para desquitarse. Estás faltando a la verdad, murmuró Sofía, aunque su voz mostraba inseguridad. María Elena pasó papeles por encima de la mesa. Documentos legales, informes económicos, imágenes de Carlos ingresando y saliendo de edificios en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es su opinión sobre la desaparición de su hermano, querida? ¿Cuál es la razón por la que piensa que nunca volvió a su hogar? Mientras Sofía revisaba los papeles, las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Todo se encontraba allí. La compra enérgica de la compañía familiar, las deudas que los forzaron a vender y la quiebra que dispersó a su familia por diferentes partes del mundo. María Elena siguió diciendo que su hijo desconoce que eres la hermana de Carlos. Ha estado entreteniéndose contigo,
sin darse cuenta de lo irónico. Al darse cuenta, Sofía alzó la voz con firmeza, llamando la atención de los demás presentes en el lugar. María Elena mencionó con tranquilidad que la suma de 50.000 euros sería suficiente para que desapareciera y no volviera jamás. Sofía, de manera enérgica, le pidió que se marchara, mientras María Elena, con elegancia, se levantó y dejó una tarjeta sobre la mesa antes de salir. Cuando se percate de que no le queda alternativa, por favor, comuníquese conmigo. La promoción caduca pronto. Esa noche, en su piso, Sofía aguardaba a Alejandro con los papeles esparcidos en la diminuta mesa. Al llegar con un ramo de flores y una amplia sonrisa, su rostro detuvo su avance de inmediato. ¿Sucede algo?, inquirió, depositando las flores. ¿Estás familiarizado con mi hermano Carlos?, cuestionó directamente. La parálisis invadió a Alejandro. Sofía lo amaba desesperadamente, preguntándole si conocía a Carlos Herrera. En voz baja, él admitió que sí. En la época universitaria, él era mi compañero más cercano. Tras el silencio abrumador, Sofía preguntó cuándo le revelarían la noticia, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. ¿Por qué no me dijiste antes que tu familia arruinó la mía? No tenía conocimiento. Al ver la imagen que me enseñaste, me sentí confundido. No dices la verdad. Sofía agarró los papeles y los lanzó. Has estado engañando desde el principio. No, Sofía, por favor, atiéndeme. Al encontrarte por primera vez, desconocía tu identidad. Al ver la imagen de Carlos, me quedé impactado. E intenté comprender lo sucedido y hallar la forma de solucionarlo. ¿Solucionarlo? Rió con amargura. ¿Qué planeas hacer para solucionar la situación en la que mi familia lo perdió todo? Alejandro negó con desesperación que la desaparición de su hermano se debiera a la humillación. Se ausentó porque desarrolló sentimientos de amistad hacia mí y se vio incapaz de lidiar con la contradicción de querer perjudicar a mi familia pero sin lastimarme a mí. ¿De qué manera estás tan seguro? Por mi conocimiento de él. Debatimos durante largas noches acerca de la importancia del honor, la familia y la ética, incluso cuando la línea entre lo correcto y lo incorrecto es difusa. Sofía se dejó caer exhausta en el sofá, abrumada por sus emociones. No tengo fuerzas para seguir así, Alejandro. Él se arrodilló frente a ella y afirmó que su familia, no él, fue responsable de destruir la familia de ella. Aseguró que no tenía conocimiento de las decisiones empresariales que causaron el daño. Antes, me encontraba cursando estudios universitarios, pero en la actualidad ya has terminado. Ahora tienes conocimiento sobre los componentes de tu fortuna, tu ventaja, y permanecerás vinculado a ello. No, no lo haré. Si es necesario para estar a tu lado. El teléfono de Sofía sonó, interrumpiendo la conversación. Se trataba de un número extranjero que no identificaba. Contestó con voz entrecortada, «Dígame». La presencia de Sofía al otro lado de la línea la desconcertó. Carlos se presentó. Alejandro y Sofía intercambiaron miradas, mostrando sorpresa en sus rostros. ¿Dónde te encuentras, Carlos?, murmuró ella. Me encuentro en la ciudad de Buenos Aires. Sofía, es imprescindible que tengamos una conversación tú y yo, y también con Alejandro. Tengo conocimiento de que están en una relación. ¿De qué manera estás al tanto? Durante años he estado observando de cerca a la familia Mendoza. Tengo conocimiento de que mi hermana siente amor por el hijo de mis adversarios, y es probable que él desconozca la totalidad de los hechos relacionados con las acciones de su familia hacia la nuestra. Sofía observó a Alejandro, cuya tez estaba lívida. Le consultó si deseaba entablar una conversación con él. Alejandro asintió antes de coger el móvil. ¿Dónde está Carlos? Hermano, ¿dónde te has metido?, preguntó Alejandro. La voz de Carlos denotaba tensión. He estado creando una nueva realidad, recopilando pruebas, preparándome para el momento en que pudiera hacer valer la verdad. ¿Qué tipo de verdad? La que tu familia necesita. Ahora que mi hermana está en la ecuación, las cosas se han vuelto más complicadas. Al cerrar los ojos, Alejandro expresó, Carlos, me faltaba esa información. Entiendo, pero ahora estás al tanto. Entonces,
¿Cuál es tu plan de acción ante esta situación? Después de finalizar la llamada, Sofía y Alejandro permanecieron en silencio por un extenso periodo de tiempo. Ella expresó su incapacidad para continuar, mencionando lo complicado y doloroso que resultaba. Sofía, te pido que... Lo siento, Alejandro. La sabiduría de tu madre se ha confirmado. Nuestros orígenes son completamente distintos. No solo por razones económicas, sino también por la importancia histórica y el impacto irreversible que ha tenido. Mientras Sofía preparaba su equipaje esa noche, Alejandro trataba de persuadirla para que no se fuera. Expresó su amor por ella y le pidió que reflexionara sobre el valor de sus sentimientos. Lo abarca todo, contestó ella, dándole un beso de despedida. Aún así, no resulta satisfactorio. Al día siguiente, Sofía se había esfumado de la capital española, dejando únicamente un mensaje. Requiero un momento para reflexionar. No intentes encontrarme. En el apartamento vacío, Alejandro se encontraba solo, envuelto en el perfume que recordaba a ella, consciente de que había dejado ir lo único auténtico que había tenido en su existencia. Pasadas 3 semanas, Alejandro se encontró con una postal misteriosa, sin indicación de quién la envió. En la foto se podía ver la famosa Sagrada Familia de Barcelona, mientras que en el otro lado, con la caligrafía de Sofía, simplemente se leía: «Me encuentro en buen estado. Aún no me busques». Permaneció observando detenidamente la tarjeta postal por un largo rato, grabando en su memoria cada trazo de la caligrafía. Ciudad Condal. Al menos tenía conocimiento de su existencia, desempeñando sus labores en algún rincón de esa urbe que en ese momento se percibía tan distante como el satélite natural de la Tierra. El asistente de don Mendoza interrumpió sus reflexiones para informarle que su madre insiste en su presencia en la reunión del consejo. Por favor, infórmaselo de que me encuentro indispuesto. Hace 15 días que el señor repite lo mismo. Alejandro soltó un suspiro antes de encaminarse hacia la sala de reuniones, donde María Elena lo aguardaba con una mirada de victoria. Al sentarse, ella le dijo con tono sarcástico: «Parece que has recapacitado». «No he logrado recuperar absolutamente nada», contestó de manera brusca. «Estoy aquí únicamente por exigencias laborales. Ayer, Isabel se interesó por tu persona. Considero oportuno retomar los proyectos que habíamos conversado. No habrá ningún tipo de planes con la mamá de Isabel, ni en este momento ni en el futuro. Alejandro, esa mujer ya no forma parte de tu presente. Es momento de avanzar». Él comentó al levantarse que tal vez no esté presente en su vida. «Sin embargo, eso no implica que aceptaré tus elecciones acerca de lo que vendrá para mí». En aquella noche, Alejandro finalmente se decidió a tomar una determinación que había estado retrasando desde hacía varias semanas. Ha realizado la reserva de un vuelo con destino a la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Barcelona, Sofía desempeñaba su labor en Mare Nostrum, un establecimiento gastronómico de estilo mediterráneo ubicado en el encantador barrio de Gracia. En Barcelona, el nivel de exigencia laboral era superior al de Madrid. Sin embargo, le mantenía ocupada. Esa era justo la solución que requería en ese momento. El jefe, Joan, un hombre de edad avanzada, había percibido su melancolía desde el principio. Una tarde, mientras realizaban tareas de limpieza, le inquirió si tenía dificultades sentimentales. Sofía mencionó problemas personales sin profundizar en ellos. Según Joan, los restaurantes más destacados son creados por individuos con el corazón herido. La cocina logra convertir toda esa tristeza en algo bello. A pesar de sí misma, Sofía no pudo evitar sonreír. Desde que partió de Madrid, esta fue la primera ocasión en la que sonreía de verdad. Durante las noches, paseaba por las Ramblas y se detenía en la playa de la Barceloneta, contemplando el mar y reflexionando sobre Alejandro. Ella se cuestionaba si él la estaría buscando, si habría tratado de comunicarse con Carlos, si habría determinado que ella no merecía la molestia. En ese momento, en la ciudad de Buenos Aires, Alejandro paseaba por los corredores de la Universidad de Buenos Aires, evocando los momentos en los que él y Carlos compartían aulas, en una época en la que todo parecía más sencillo. Había decidido contratar a un detective privado distinto al que había contratado su madre,
un experto en localizar individuos que preferían mantenerse ocultos. Tras 3 jornadas de exploración, logró obtener una ubicación. Residía en el barrio de San Telmo, utilizando el seudónimo de Carlos Méndez, desempeñando labores de consultoría en ingeniería para una compañía rival. Alejandro permaneció inmóvil frente al edificio por un lapso de 20 minutos antes de decidirse a llamar al timbre. ¿Dónde está Alejandro? Al abrir la puerta, Carlos mostraba claramente su sorpresa. ¿Por qué estás en este lugar? Es necesario que tengamos una conversación. El piso de Carlos, aunque compacto, se mantenía organizado, repleto de libros de ingeniería y algunos objetos que traían a la mente Venezuela. Sobre la mesa de café se encontraba una computadora portátil encendida, mostrando papeles que parecían ser informes de economía. ¿Te apetece un café? Carlos hizo una oferta, mientras aún asimilaba la presencia de su excompañero más cercano. ¿Cuál fue la razón de tu ausencia? Alejandro formuló la pregunta de manera directa. Nunca revelaste tu verdadera identidad. Carlos tomó asiento frente a la persona, aparentando una mayor edad de la que tenía en la memoria. Al arribar a Buenos Aires, contaba con un plan establecido. Tenía el deseo de adentrarme en tu universo, ganarme tu fe y hallar la forma de recuperar lo que la familia había extraviado. ¿Y cuál fue el desenlace de la situación? ¿Cuándo fue el momento en que verdaderamente nos conocimos? Una mueca de desagrado se dibujó en el rostro de Carlos. Me di cuenta de tu autenticidad al no estar al tanto de las elecciones realizadas por tu familia. Llegaste a ser mi compañero más cercano, y yo me debatía entre el deseo de venganza y el afecto que sentía por ti. Así que te esfumaste. Carlos confesó que se marchó como un cobarde. No tenía la intención de causarte daño. Sin embargo, tampoco podía borrar de mi mente lo que me habían hecho. De esta manera, forjé una existencia distinta, adopté una identidad nueva y me enfoqué en recopilar pruebas para revelar en el futuro las acciones dudosas del Grupo Mendoza. Alejandro se inclinó hacia el frente. ¿De qué índole es la evidencia? Carlos indicó la computadora portátil con su dedo. Prácticas de compra obligatoria, cohecho a empleados gubernamentales, elusión de impuestos, y eliminación de la competencia local. ¿Acaso la familia tuya no fue la responsable de la desgracia de la mía, Alejandro? Solo fuimos una entre tantas. Mientras Alejandro asimilaba la información, un momento de silencio se apoderó de la habitación. ¿Cuál es el siguiente paso? Finalmente, formuló la pregunta. ¿Tienes planeado realizar una presentación ante nosotros? La idea inicial era esa, pero con la participación de Sofía. Alejandro la interrumpió al decir que Sofía lo había dejado. No está interesado en tener relación conmigo. ¿Acusarla a ella? Aunque la comprendo perfectamente, eso no implica que vaya a abandonarla. Carlos observó detenidamente a su amigo. ¿Hasta dónde llegarías para recuperarla, sin importar las circunstancias, incluso enfrentándote a tu propia familia? Alejandro no titubeó en absoluto. Carlos se puso de pie y se dirigió hacia un mueble archivador, de donde extrajo un expediente voluminoso. Quizás podríamos colaborar en equipo en lugar de enfrentarnos como adversarios. En los próximos 3 días, Carlos reveló a Alejandro la verdadera magnitud de las actividades dudosas llevadas a cabo por el Grupo Mendoza. Al presenciar todas las consecuencias del mal causado por su familia, Alejandro experimentó náuseas. ¿Cómo era posible que no tuviera conocimiento de esta situación? Hizo la pregunta en voz alta. Carlos explicó que lo tuvieron separado a propósito. Eres la imagen impecable de la compañía, el sucesor con carisma capaz de entablar conversaciones con inversores y colaboradores sin despertar dudas. Me convierto en marioneta. Fuiste manipulado como un títere. Es momento de transformarte en algo nuevo. En el día final de su estancia, Alejandro hizo una elección que tendría un impacto eterno en su existencia. Expresó a Carlos su intención de establecer un fondo de indemnización para apoyar a todas las familias perjudicadas por las acciones del Grupo Mendoza. Comenzando por la tuya. Alejandro, el precio de eso será de varios millones. No me preocupa, es lo adecuado. ¿Qué hay de tu familia? Mi familia tendrá que comprender que ya no soy la misma persona que era medio año atrás. Carlos alargó su brazo.
Así que ahora estamos oficialmente asociados en esta empresa. Al dar la mano a su amigo, Alejandro experimentó la sensación de estar involucrado en algo significativo después de un largo periodo. Ahora debo hallar la forma de comunicarle toda esta información a Sofía. Carlos mencionó que ella se encuentra en Barcelona. Labora en un establecimiento gastronómico conocido como Mare Nostrum. Deja que pase el tiempo, Alejandro. La situación con nuestra familia y lo que se reveló sobre ustedes es algo muy complicado de asimilar. ¿Qué hay de nuestra familia? Carlos mostró una sonrisa al decir que también era su hermano. Siempre has mantenido esa actitud. Al regresar a la capital, Alejandro se topó con su madre aguardándolo en su lugar de trabajo, visiblemente enojada. ¿En qué lugar te encontrabas? Le demandó conocer. Manteniendo una conversación con Carlos Herrera en la ciudad de Buenos Aires. María Elena se quedó pálida. Alejandro, estás completamente perdido. Al sentarse en su escritorio, él afirmó que, por primera vez, tiene total claridad sobre sus acciones. Mi primera acción será crear un fondo de indemnización para todas las familias afectadas por nuestras acciones comerciales. ¿Podría considerarse como un acto que perjudica gravemente la situación económica? Claro que sí, mamá, eso es equidad. En caso de discrepancia, tienes la opción de encontrar a otra persona que pueda heredar tu fortuna. María Elena se sorprendió al ver algo en la mirada de su hijo que nunca antes había notado. Una resolución total. En la noche, Alejandro permaneció despierto hasta altas horas de la madrugada, elaborando un minucioso plan para retribuir a las familias perjudicadas. Era consciente de que desencadenaría un conflicto con su madre, tal vez renunciar a su legado y transformar su existencia de manera irrevocable. Sin embargo, si implicaba la posibilidad de recuperar a Sofía, y sobre todo, la oportunidad de volverse a ver en el espejo, merecía la pena. Hacía medio año que Sofía no veía a Alejandro. En la ciudad de Barcelona, logré encontrar tranquilidad mientras laboraba en Mare Nostrum. Después de recibir un ascenso de Joan, se había establecido en el rol de supervisora y había creado una serie de tareas que la mantenían ocupada durante todo el día, desde la madrugada hasta la noche. Mientras se disponía a montar las mesas para el almuerzo, su teléfono comenzó a sonar. En la pantalla se mostró el nombre de Carlos. Hermano. Contesto, asombrada. Desde esa noche terrible en Madrid, apenas habían conversado en pocas ocasiones. Sofía, es necesario que te sientes. Algo en su tono la alertó de inmediato. ¿Qué sucedió? ¿Cómo estás? Me encuentro excelente. Hola, Sofía. Alejandro logró hacerlo, en verdad lo consiguió. ¿Qué acción tomó? Carlos, me resulta confuso. Estableció un fondo de indemnización. Para nuestra familia y para todas las familias afectadas por las acciones del Grupo Mendoza a lo largo de los años. Sofía se dejó caer en la silla con pesadez. ¿Qué estás expresando? Mamá tiene la posibilidad de volver a Caracas con dignidad. Sofía. Sería posible adquirir nuevamente la vivienda de la abuela. Es factible que viva de manera confortable durante el resto de sus días. Sin percatarse, las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía. Carlos prosiguió, pero hay más. Alejandro dejó su puesto en la empresa Grupo Mendoza para establecer su propia compañía dedicada a la inversión ética. Utiliza su propia riqueza para reparar el perjuicio ocasionado por los actos de su familia. Imposible. No puede ser cierto. Sofía, me encuentro revisando la documentación legal. Todo se encuentra aquí, en tonalidades de blanco y negro. Figuras como uno de los beneficiarios principales en el listado. En silencio se quedó Sofía, asimilando los datos. ¿Qué pasó con él? Carlos titubeó al contestar la pregunta sobre el estado de Alejandro. Finalmente, reveló que lo había perdido todo. Hermana. La madre tomó la decisión de excluirlo de la herencia de manera formal. Reside en un diminuto apartamento y dedica 16 horas diarias a sacar adelante su recién creada empresa. ¿Cuál es la razón de ello? ¿Por qué actuar de esa manera? Creo que conoces la respuesta. Sofía pasó la noche sin poder conciliar el sueño. Recorrió la costa de la Barceloneta hasta que salió el sol, reflexionando sobre las palabras de Carlos.
Alejandro renunció a su vida de privilegios, a su vínculo familiar, a la seguridad de su porvenir. ¿Es esto una cuestión de equidad? ¿A causa de ella? Al día siguiente, solicitó permiso para ausentarse y abordó el primer tren de regreso a la capital. Después de medio año, la apariencia de la ciudad había cambiado por completo. Quizá fue ella la que experimentó un cambio. Recorrió las calles que solía transitar junto a Alejandro, evocando cada instante que habían vivido juntos. En primer lugar, decidieron visitar el restaurante de la parrilla brillante. Con una gran sonrisa, Miguel, quien es el encargado, le dio la bienvenida. Sofía, ¿dónde te habías metido? Estaba en Barcelona. Miguel, ¿has tenido noticias de Alejandro recientemente? El rostro de Miguel se cubrió de sombras. Ha venido en varias ocasiones. Parece haber experimentado un cambio notable. Cada vez más delgado, cada vez más agotado. Siempre se interesan por tu bienestar. ¿Continúa llegando? Menos de lo que solía ser. Pienso que siente incomodidad estando en este lugar. Sofía asintió, comprendiendo a la perfección esa emoción. ¿Tienes conocimiento de su residencia actual? Miguel movió la cabeza en señal de negación. Sin embargo, uno de los camareros más jóvenes se aproximó. El mes pasado, lo vi cerca de la estación de metro de Chueca. Daba la impresión de que residía en esa zona. Sofía dedicó el resto de la jornada explorando el vecindario de Chueca, haciendo preguntas en cafés y comercios. Al fin, una señora mayor que vendía flores lo identificó. ¿El joven atractivo que siempre parece melancólico? Así es, reside en el bloque celeste, en el tercer nivel. Al llegar al edificio, Sofía fue informada por el portero de que Alejandro había salido temprano y no volvería hasta tarde. El portero comentó sobre el arduo trabajo de Alejandro. Parte antes de que salga el sol y vuelve casi a la medianoche. Sofía optó por aguardar su llegada. Tomó asiento en una cafetería frente al edificio y solicitó sucesivas tazas de cortado mientras vigilaba la entrada del edificio. Alejandro deambulaba pausadamente por la acera, portando una mochila con su computadora y mostrando signos de fatiga. Había adelgazado y su vestimenta, aunque impecable, resultaba considerablemente más modesta que los trajes de etiqueta a los que solía recurrir. Después de salir del café, Sofía se detuvo en la acera, aguardando a ser notada por él. Al mirar hacia arriba, Alejandro se detuvo repentinamente al encontrarse con su mirada, como si hubiera presenciado algo sobrenatural. ¿Sofía? Murmuró en voz baja. Saludos, Alejandro. Permanecieron observándose en silencio durante varios instantes, sin que ninguno supiera quién tomaría la palabra en primer lugar. ¿Por qué estás aquí? Inquirió al fin. Carlos me informó sobre tus acciones. Alejandro dirigió su vista hacia abajo. No fue mi intención causarte impacto. Lo realicé porque era lo adecuado. Entiendo. ¿Tienes conocimiento de eso? Sofía se aproximó poco a poco hacia él. Alejandro, me resultas familiar. Desde siempre he sabido que tú eras especial. Comprendí rápidamente lo distinto que era. Espera un momento, Sofía. Antes de que hables, intervino ella. Hay algo que debo contarte primero. Él asintió en silencio, aguardando. Durante medio año, he sentido aversión hacia ti, intentando convencerme de que nuestra relación fue una farsa, que solo te estabas burlando de mí. Jamás interrumpía, pero cada vez que llegaba la noche y cerraba los ojos, revivía la forma en que me observabas, cómo describías tu existencia como carente de significado antes de nuestro encuentro, y cómo me acariciabas con ternura. Las lágrimas brotaron y recorrieron las mejillas de los dos. Y me percaté de que es imposible simular eso. Ni por mucho tiempo ni de manera tan persuasiva. Alejandro expresa su amor por Sofía. Aunque todo lo anterior ocurra, sigo amándote a pesar del sufrimiento y de lo que hemos vivido juntos. Se aproximó a ella y sujetó su rostro con ternura. El sentimiento es mutuo. Siempre te he amado sin interrupción. Sin embargo, hay algo que debo averiguar, expresó ella colocando sus manos sobre las suyas. Realizaste todas estas acciones en mi nombre. Dejar atrás tus seres queridos, modificar por completo tu existencia, todo por una causa mayor.
La mirada de Alejandro se encontró con la suya. Lo realicé pensando en nosotros, en la oportunidad de convertirme en el compañero que mereces. Al poder sostener tu mirada sin sentir vergüenza, al poder edificar una relación auténtica contigo, sin ocultar nada, sin remordimientos. Él afirmó sin vacilar que, incluso si no hubiese regresado y nunca más lo hubieras visto, la experiencia habría sido valiosa, ya que finalmente descubrió su verdadera identidad. Bajo la tenue iluminación de las farolas, se dieron un beso, experimentando una sensación de libertad que no habían sentido en medio año. Alejandro propuso subir, advirtiendo a su compañero que su nuevo hogar era muy distinto al anterior. Ella expresó su deseo de descubrir tu reciente existencia y formar parte de la misma. Aunque era diminuto, el piso resultaba acogedor. Los muros estaban repletos de papeles laborales, proyectos para la empresa en crecimiento, imágenes de las familias que habían recibido apoyo del fondo. Sofía, mientras revisaba los documentos, preguntó: ¿Es esta tu ocupación actual? Asistió a empresas pequeñas de América Latina en su implantación en España. Respondió: Ofrezco micropréstamos, asistencia legal y respaldo logístico. Es una labor exigente, pero tiene un propósito claro. Sí, exactamente. Sofía se volvió hacia él y le dijo a Alejandro que necesitaba hablar con él. Expresó que había estado considerando la posibilidad de iniciar su propio local de comida. Un sitio que fomente la gastronomía de América Latina y brinde oportunidades laborales a compatriotas inmigrantes como yo. Alegría se reflejó en los ojos de Alejandro. ¡Qué asombroso, Sofía! ¿Piensas que la compañía recién fundada podría brindarme asistencia en este aspecto? Una sonrisa sincera se dibujó en su rostro, la cual no se veía desde hacía meses. Me parece que ahora eres mi cliente principal. En aquella noche, permanecieron despiertos hasta altas horas de la madrugada, conversando acerca de sus proyectos y las posibilidades que les deparaba el futuro si trabajaban juntos. Ambos eran conscientes de que no sería una tarea sencilla. Sin embargo, era la primera vez que vislumbraban un porvenir sincero, cimentado en fundamentos firmes. Sofía, recostada entre sus brazos, expresó: ¿Te das cuenta de lo más curioso? ¿Cómo? Que el sufrimiento y la distancia nos condujeron precisamente al lugar que debíamos alcanzar. Alejandro dio un beso en su frente. Quizás el amor auténtico consiste en hallar a alguien que no te complemente. Quizás se trata de hallar a alguien que motive a ser la mejor versión de uno mismo. Por eso, tenemos mucha suerte, murmuró ella. Así es, contestó él. Así es. En el exterior, Madrid descansaba sin saber que dos corazones heridos habían hallado la forma de curarse el uno al otro, transformándose en algo más resistente de lo que habían sido antes. De manera individual. Después de 14 días desde que se volvieron a ver, Sofía ya se encontraba de vuelta en la capital española. En Barcelona, Joan se despidió de ella con tristeza pero comprensión, deseándole éxito en su próxima empresa. Le expresó: Estás a punto de iniciar algo realmente maravilloso. Puedo percibirlo en tu expresión. Denota que has descubierto tu razón de ser. En ese momento, Sofía y Alejandro colaboraban en la elaboración de los proyectos para el restaurante. Juntos, dedicaban las tardes en su acogedor piso, con papeles repartidos por la mesa, elaborando presupuestos y creando propuestas gastronómicas. ¿Cómo ves Raíces como nombre para el restaurante?, propuso Sofía una tarde. Me agrada, contestó Alejandro, apartando la mirada de las cifras. Reflexiona sobre tus raíces, tu esencia, en no olvidar tus orígenes sin importar el camino que elijas seguir. Eso era precisamente lo que los dos habían adquirido durante el periodo reciente. La tarea no resultó sencilla. María Elena había hecho varios intentos para comunicarse con Alejandro, utilizando tanto ruegos como advertencias. Una tarde, Isabela Vázquez se presentó en su lugar de trabajo intentando persuadirlo para que reconsiderara su postura. Le había expresado que estaba desperdiciando su existencia. Por una dama que ni siquiera pertenece a su estrato social, fue la respuesta serena de Alejandro. Estoy desechando una existencia que en realidad nunca fue mía. Ella no pertenece al mismo estrato social que yo.
Ella supera ampliamente mis habilidades. Sin embargo, el verdadero desafío se presentó en una noche gélida de diciembre, casi 12 meses después de haberse encontrado por primera vez. Después de una reunión con los proveedores, Sofía aguardaba en la parada del autobús cuando empezó a caer nieve. Permaneció inmóvil en el lugar exacto donde todo había dado inicio, contemplando cómo los copos de nieve caían bajo la luz amarilla. Experimentó una sensación de familiaridad. No planeas quedarte esperando el autobús durante horas otra vez, ¿verdad? Al voltear, una sonrisa iluminó el rostro de Sofía al divisar a Alejandro acercándose hacia ella. Sin embargo, en esta ocasión no vestía una chaqueta costosa ni un atuendo sofisticado. Con unos vaqueros, una chaqueta de denim y portando un diminuto ramillete de flores de Venezuela que había adquirido en el mercado, se acercó a ella. Al preguntarle qué hacía allí, aunque intuyendo la respuesta, él contestó con una sonrisa tímida: «He estado aguardando a que me digas si vienes conmigo esta vez». Sofía soltó una risa al recordar las palabras que había reflexionado con frecuencia durante su tiempo separados. «¿Qué pasaría si te digo que no?», respondió, mientras afirmaba que aguardaría pacientemente hasta que reconsiderara su postura. «Aunque caiga nieve durante toda la noche. Sobre todo si está nevando durante toda la noche». Sofía se aproximó a él mientras sujetaba las flores. «¡Qué bonitas son!». Alejandro Mendoza le respondió a Sofía Herrera sorprendido por su comentario, insinuando que ha estado mostrando interés en ella desde el primer momento en que se conocieron en ese lugar. Mientras los copos de nieve caían a su alrededor, se dieron un beso y al separarse, Sofía acarició su mejilla con ternura. «Acompáñame», mencionó al final. «¿Hacia dónde?». «A mi hogar. De regreso a nuestro hogar». La semana pasada, tomaron la decisión de trasladarse juntos a un nuevo piso más amplio en Malasaña, que les serviría como residencia y también como espacio provisional para organizar su restaurante. Mientras paseaban por las calles cubiertas de nieve, Alejandro se detuvo de golpe. «Sofía, necesito hacerte una pregunta importante». «¿Sí?». Arrodillado en el centro de la acera cubierta de nieve, extrajo una diminuta caja de su bolsillo. Sofía se quedó sin respiración. «Reconozco que esta situación es totalmente insólita. Entiendo que hemos atravesado muchas dificultades y que estamos en proceso de recuperar nuestra relación. Sin embargo, no puedo imaginar un futuro sin ti a mi lado, Alejandro. En este momento, no cuento con gran cosa para brindarte. No cuento con lujosas residencias ni vehículos de lujo. Sin embargo, cuento con un amor sincero. Me comprometo a edificar algo bello a tu lado y estoy convencido de que eres la compañera ideal para compartir mis años». Al destapar la caja, mostró un anillo modesto pero encantador. «Sofía Herrera, ¿aceptas ser mi esposa?». Mientras se arrodillaba en la nieve, Sofía dejaba que las lágrimas recorrieran sus mejillas. «Alejandro, posees todo lo que realmente cuenta. Posees un corazón generoso, cuentas con valores sólidos y posees la valentía de tomar decisiones correctas incluso en situaciones complicadas. Entonces, ¿estamos hablando de una afirmación? Sin duda alguna, es un sí rotundo e irrevocable, para toda la eternidad». Después de darse un beso más, al ponerse de pie, varios peatones que habían visto la petición empezaron a aplaudir. El tercer giro inesperado de la trama. Mientras disfrutaban en un café cercano, el móvil de Sofía comenzó a sonar. A pesar de no identificar el número, sintió la motivación para contestar la llamada. ¿Es Sofía Herrera? Sí, ¿quién está al teléfono? Me llamo Patricia Morales. Me dedico a la producción de programas de televisión. La narrativa de su familia y el programa de indemnización del señor Mendoza han sido objeto de nuestro seguimiento. Sofía observó a Alejandro con perplejidad y le dijo: «Perdón. Nos gustaría realizar un documental que narre su historia, destacando el amor que logró vencer las adversidades del pasado, así como la redención y la posibilidad de una nueva oportunidad. Consideramos que su relato tiene el potencial de motivar a un gran número de individuos». Sofía indicó que no nos interesa la publicidad. No es cuestión de promoción. Se busca demostrar la viabilidad de realizar cambios y reparar los perjuicios ocasionados.
Podría inspirar a otros emprendedores a reflexionar sobre sus métodos de trabajo. Sofía dirigió su mirada hacia Alejandro, quien hizo un gesto afirmativo. Ella pidió tiempo para reflexionar. Después de finalizar la llamada, Alejandro agarró su mano y le preguntó su parecer. Expresó la idea de que es posible que su historia no pertenezca únicamente a ellos dos. Quizás podamos brindar apoyo a individuos que enfrentan circunstancias parecidas. ¿Opinas que sería conveniente llevarlo a cabo? Considero que si tenemos la capacidad de emplear nuestro bagaje para asistir a los demás, es nuestro deber hacerlo. En su piso aquella noche, permanecieron despiertos ideando no solo los detalles de su boda y su negocio gastronómico, sino también explorando maneras de emplear su experiencia para generar un impacto positivo en la sociedad. Sofía, con la mirada puesta en la nevada que continuaba afuera, se preguntó cuál era el aspecto más asombroso de aquella situación. ¿Cuál? Hace un año, yo trabajaba como camarera con dificultades económicas, mientras que tú llevabas una vida de apariencias como heredero. Pero ahora, nos hemos cruzado en el momento preciso para darnos apoyo y salvación mutua, coincidió Alejandro. Esa noche, mientras descansaban, trazaron planes para un futuro lleno de incertidumbre en lo material, pero repleto de amor y determinación. En Madrid, la nevada persistía, envolviendo la ciudad en un velo blanco que le confería un aspecto renovado, impecable y rebosante de potencialidades. En el corazón de la ciudad, en una parada de autobús, aún se podían apreciar las pisadas dejadas por dos individuos que se habían cruzado en la nevada, como un indicio de que ciertos encuentros tienen el poder de transformar el mundo, una existencia a la vez. La narración, que se inició con un gesto generoso e improvisado en una noche gélida, había evolucionado en algo de mayor envergadura, demostrando que el amor auténtico no solo cambia a quienes lo experimentan, sino que posee la capacidad de cicatrizar viejas heridas y sembrar optimismo de cara al porvenir. 2 años habían transcurrido desde la noche de nieve en la que Alejandro se topó con Sofía en la parada del autobús, y 3 años desde que se habían encontrado por vez primera. Había ocurrido una gran transformación en el mundo que los rodeaba. Sin embargo, eran ellos quienes habían experimentado los cambios más significativos. El sábado, 15 de diciembre en Madrid, comenzó con un cielo despejado y una temperatura fría al amanecer. Ese día, Raíces permaneció cerrado al público debido a una circunstancia extraordinaria. Sería el lugar donde se celebraría la boda más anhelada de todo Malasaña. Sofía se alistaba en el reducido piso que habían acondicionado como espacio de trabajo encima del local de comida. El atuendo que llevaba era discreto pero refinado, de tono marfil adquirido en una tienda de la zona. El vestido no era exactamente como lo había soñado cuando era pequeña, pero resultó ideal para reflejar la mujer en la que se había transformado. Su madre, Rosa Herrera, que había viajado desde Caracas 2 semanas atrás, le dijo: «Luces preciosa, cariño. Gracias al apoyo financiero recibido, pude regresar a Venezuela con dignidad, adquirir nuevamente la residencia familiar y disfrutar de una vida confortable». Sofía expresó su gratitud a su madre mientras se acomodaba los pendientes de perlas que habían sido de su abuela. «¿Te imaginas que estemos de vuelta aquí?». Rosa sonrió al mencionar que, a pesar de las dificultades superadas, aún puede confiar en la existencia de los milagros. En el restaurante, Alejandro se arreglaba la corbata con gestos ansiosos. Vestía un atuendo azul marino adquirido en el Corte Inglés, distinguido pero sin la pompa de su pasado. «Calma, hermano», expresó Carlos, que había venido desde Buenos Aires para fungir como su padrino. Después de superar la parte complicada, Carlos rió al recordar cómo lograste convencerla de perdonarte. «El resto resulta sencillo». Con una sonrisa en el rostro, Alejandro contemplaba el restaurante que habían edificado en colaboración. En las paredes se exhibían imágenes de distintas naciones de América Latina. Las mesas estaban hechas de madera en estilo campestre, y se percibía una atmósfera cálida y acogedora. En la esquina se encontraba una diminuta biblioteca con libros en castellano disponibles para los residentes del área. El restaurante Raíces había adquirido una importancia que trascendía su función original. Se convertía en un espacio de reunión para los inmigrantes de América Latina, un sitio donde tenían la oportunidad de hallar empleo, asistencia jurídica y, principalmente, un sentido de pertenencia.
3 trabajadores de la empresa habían sido receptores de la ayuda económica de Alejandro. Una voz conocida preguntó si estaba sintiendo nervios. Alejandro volteó para observar a María Elena, quien estaba de pie en la puerta del restaurante. Vestía un traje refinado pero sencillo, y por primera vez en mucho tiempo mostraba su lado más modesto. «Madre», expresó él con sorpresa, «no imaginé que vendrías». «Casi no lo hago», confesó ella, pero luego comprendí que había malgastado demasiado tiempo en mi orgullo. Se aproximó a él, observando detenidamente su cara. «Pareces contento, hijo, verdaderamente contento». «Así es. Ahora tengo el placer de conocer a Sofía. Tras presenciar la colaboración en el documental y observar el apoyo mutuo entre ustedes, me he percatado de mi error. Hace medio año se lanzó el documental Amor y Redención, que relata la historia de Sofía y Alejandro, generando un impacto sorprendente. 3 emprendedores de España se habían comunicado con Alejandro con el propósito de establecer sus propios planes de compensación, mientras que 5 parejas de diferentes culturas habían redactado notas de agradecimiento por brindarles esperanza. María Elena preguntó si era posible perdonar a una madre obstinada. Alejandro rodeó con sus brazos a la persona. «Ya te he perdonado, mamá». A las 5 en punto dio inicio la ceremonia. El juez de la ciudad, un señor de edad avanzada que había coincidido con la pareja durante su labor voluntaria en el restaurante, sería el encargado de celebrar la ceremonia nupcial. Al descender Sofía por la escalera, todos los presentes se levantaron. Un grupo reducido de individuos, integrado por trabajadores del local, ciertos comensales que se habían convertido en parte de la familia, junto a Carlos, Rosa, María Elena y otros compañeros que habían conocido recientemente. Al observarla, Alejandro experimentó una sensación de falta de aire. Su atractivo no se limitaba a su aspecto físico, el cual desprendía un brillo especial. La seguridad reflejada en su mirada coincidía con la convicción que latía en su interior. Joan se desplazó desde Barcelona exclusivamente para ese momento especial. Fue él quien condujo a Sofía hasta el altar improvisado ubicado frente a la ventana principal del restaurante. Al entregarle la mano de Sofía a Alejandro, le susurró que la cuidara bien. Él le respondió que lo haría con su propia vida. La celebración resultó modesta, pero conmovedora. Redactaron sus propios compromisos matrimoniales, y al momento de compartirlos, el local se inundó de lágrimas de felicidad. Alejandro, conmovido, expresó: «Sofía, gracias a ti, hace 3 años escapé de una existencia carente de significado sin que tú lo supieras. Aprendí de ti que la verdadera riqueza no radica en el dinero guardado en un banco, sino en contar con un ser amado, en tener convicciones y en perseguir metas con determinación. Me comprometo a demostrarte mi amor no solo en los momentos felices, sino especialmente cuando enfrentemos desafíos juntos». Sofía, con la emoción reflejada en su voz quebrada, aseguró a Alejandro que está comprometida a crecer juntos, a edificar juntos y a seguir compartiendo sueños. Agradeció a Alejandro por haberle mostrado que el amor auténtico trasciende barreras de clase, nacionalidad o antecedentes familiares. Has demostrado que el rumbo verdadero puede transformar por completo a una persona. Me comprometo a estar a tu lado en cada una de las aventuras, a ser tu respaldo en cada reto y a ser tu confidente en todos los días que compartamos juntos. Al momento en que el juez los proclamó esposo y esposa, intercambiaron un beso bajo los aplausos de todos. Sin embargo, la escena más conmovedora sucedió al acercarse Carlos hacia ellos. Al abrazar a ambos, le dio la bienvenida oficial a la familia a Alejandro, llamándolo hermano. La celebración se prolongó hasta altas horas de la noche. Disfrutaron de la música de salsa y merengue, degustaron arepas y paella, y festejaron con la típica felicidad de las familias de América Latina. Cerca de la medianoche, cuando la mayoría de los asistentes se habían retirado, Sofía y Alejandro decidieron salir al reducido balcón del local para respirar un poco. Él la rodeó con sus brazos y le preguntó a la señora Mendoza cómo se encontraba. Ella, a su vez, le respondió si se sentía como en su hogar. Por fin de vuelta en casa. ¿Te das cuenta de lo asombroso que es? ¿Qué es? Que todo se originó con una nevada y una parada de autobús. Sofía se volteó entre sus brazos. Claro que no, cariño.
Todo se originó en tu amabilidad, en tu determinación de asistir a alguien desconocido, sin aguardar recompensa alguna. Gracias a tu fuerza interior, a tu habilidad para perdonar y a tu creencia en la transformación de las personas, todo esto se hizo posible. Dirigieron la mirada hacia abajo, donde las luces del local alumbraban la vía. Desde la ventana, observaban a varios de sus trabajadores ocupados limpiando y alistándose para la apertura del día siguiente. Sofía se preguntó si lo que estaban presenciando era lo que imaginaban de pequeños. Alejandro expresó que consideraba que la situación superaba sus expectativas, ya que en su infancia solía imaginar historias de fantasía. Es una realidad. Esto nos pertenece. En ese instante, la nieve empezó a caer con delicadeza, los primeros copos del invierno cubriendo Madrid como un regalo del cielo. Observa, murmuró Sofía, parece que el cosmos se une a nuestra celebración. Permanecieron de pie en la terraza, abrazados, contemplando cómo la nieve cubría la ciudad donde habían entablado su primer encuentro, vivido su separación, vuelto a encontrarse, y al final, unirse eternamente. Alejandro reflexionó sobre su pasado, cuando se encontraba sin rumbo, sin motivación, llevando una existencia ajena a él, hace 3 años. Sofía reflexionó sobre su pasado, enfrentando desafíos en soledad y soportando grandes responsabilidades, sin animarse a imaginar un mañana más prometedor. En ese momento, se convirtieron en una entidad distinta, compañeros en el amor y en la existencia, forjadores de ilusiones, generadores de fe para aquellos que, al igual que ellos en el pasado, anhelaban confiar en la posibilidad de un nuevo comienzo. ¿Estás preparada para la siguiente experiencia?, inquirió Alejandro. ¿A cuál te refieres? La posibilidad de alcanzar la felicidad eterna. Sofía soltó una risa que resonó en la gélida noche. Es, sin duda, la aventura más increíble de todas. Bajo la nevada, se dieron un beso más antes de dirigirse al restaurante para celebrar su primera velada como marido y mujer, siendo acogidos por la tenue iluminación como un cálido abrazo. En el exterior, permanecía la parada de autobús donde todo había dado inicio, en calma bajo el manto de nieve. Sin embargo, en ese momento, la parada de autobús ya no era solo eso. En ese sitio se habían cruzado 2 espíritus errantes, donde la generosidad había vencido a la apatía, donde el afecto había mostrado su superioridad ante las divergencias, más resistente que lo ocurrido anteriormente, más perdurable que cualquier adversidad. En los años posteriores, al llegar a esa parada, Sofía y Alejandro se cogerían de la mano y evocarían que las maravillas más extraordinarias suelen empezar con las expresiones más sencillas, como «vienes conmigo». El relato concluyó en el mismo lugar donde había iniciado, marcando así el principio de algo aún más significativo. Una existencia basada en un amor sincero, un propósito en común y la convicción de que unidos podrían superar cualquier desafío que les deparara el porvenir. El amor triunfó, la familia se había recuperado. Lía. En Madrid, bajo un manto de nieve, se escondía eternamente el misterio de 2 corazones que habían hallado su refugio en el otro.